Hola, hola, ¿qué tal amigos de Red Gol? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestros podcasts originales que estamos preparando. Y en esta oportunidad se viene un tremendo partido, el partido más esperado de la temporada en el fútbol chileno. Estamos hablando del Superclásico 193. Colo-Colo recibe a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Un partido del que todos hablan la semana previa. Yo no estoy solo. Quiero presentarles a mi compañero César Vázquez. César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Héctor? Aquí muy contento de hablar de este partido que tanto nos apasiona a todos los fanáticos nacionales. Un partido que siempre deja mucho que cortar, fútbol, curiosidades, pero siempre pasa algo. Así es. Lo principal hoy, lo que nos convoca en realidad es hablar de los 10 goles más gritados por parte de la Universidad de Chile, las veces que le ha tocado enfrentar a Colo-Colo. Bien se sabe esta racha negativa que arrastra la U ya hace 20 y tantos años en el Monumental, pero han habido también partidos en el pasado donde ha celebrado mucho la U y hoy día vamos a hacer un repaso de esos goles. Sí, o sea, no todo siempre fue tan malo para la U, también hay recuerdos bastante positivos, la época de Sampaoli, el principio del 2000, así que vamos a tener aquí buen material para recordar, para que se queden los hinchas azules. Y por supuesto, César, ese primer gol que vamos a hablar es un verdadero golazo de Pedro Heidi González en el Estadio Nacional. Sí. Heidi González recibe un balonazo largo, hace un enganche hacia adentro, parecía que la pelota se le iba un poco larga y Rambo Ramírez queda de poto, literalmente, en buen chileno. Sí, me acuerdo que mucho se dice que Rambo Ramírez pasó hasta Avenida Grecia. Así es, porque le está dando la espalda a esa zona. También pasa de largo el Cristian Pistola Flores y bueno, el Heidi define para desatar la alegría. Sí, o sea, una de las características que más se recuerda de un jugador como Pedro Heidi González era el gran enganche que tenía con esa zurda habilidosa, y cuando se parecía que quedaba sin ángulo el Rambo Ramírez le salió a achicar bien, hizo lo que decía la lógica. El Heidi se saca un enganche de otro partido, como cuando dice Claudio Palma, hasta la cámara pasó de largo y queda con el arco a su disposición. Fue un verdadero golazo. Así es, un golazo. Bueno, la U finalmente gana ese partido 3-1 y deja marcado a todos los hinchas ese golazo del Heidi González. Bueno, el segundo gol que vamos a hablar ahora tiene que ver con la última victoria de la U en el Monumental, mucho el 9 de tiempo. septiembre del 2001, en el último triunfo del Romántico Viajero en el Monumental. Y a pesar de que el gol final, el 3-2 final, lo marca Carlos Garrido, hay una imagen que hasta el día de hoy es icónica para los hinchas de la U, que es la de Diego Rivarola colgado en la reja. Sí. Pues hay que aclarar que es con la polera de Gohan y que la gente se confundió con el tiempo y quedó por Goku Rivarola, pero él es la polera de Gohan. Y ahí nace el apodo. Sí, como tú dices, por ejemplo, en ese partido hizo el 3-2 Carlos Garrido, pero todos se quedaron con esa imagen de Rivarola celebrando de una manera eufórica en el arco sur del Estadio Monumental junto a la tribuna de Magallanes, y quedó esa imagen siempre como si hubiera sido el gol del triunfo, y ahí nació como la leyenda de Diego Rivarola, que también solía ser un delantero al igual que Heidi González, que siempre aparecía en los superclásicos. Era de esos tiempos en que la U le iba bien en los clásicos. Se caracterizaba a Diego Rivarola por aparecer siempre en los clásicos y darle alegría a los hinchas de la U, y esa imagen en particular está grabada hasta el día de hoy a fuego en la memoria de los hinchas. Sí, en este tipo de partidos donde nacen los ídolos, en este tipo de partidos fue donde se creó la leyenda Diego Rivarola en la U. Así es, y también lamentablemente nace una racha que la U todavía no puede superar. Año a año la prensa tiene que ir a entrevistar a César Baccia todavía. Bueno, seguimos con los goles, las celebraciones azules. 2004 nos saltamos ahora. Está un globito de Sergio Llovino. Golazo. Un golazo, ¿no? Un golazo. Porque no es como cualquier otro globito, ¿no? Es un globito en el cual Sergio Llovino estaba un poco lejos del arco. Sí. Claudio Bravo también estaba adelantado a la altura del área chica. Y le mete un zapatazo por arriba que Claudio Bravo trata, por mucho que intenta llegar a la pelota, la verdad es que no lo consigue. No, y además, más que el golazo en sí, además el contexto de que Universidad de Chile estaba entrando en ese periodo de la quiebra, tenía mucho juvenil, estaba empezando un periodo nuevo. Sergio Llovino venía de que no le había ido bien en Católica, llega a la U en su primer partido, primera fecha, algo insólito, juega la U contra Colo-Colo, la U gana 4-0, golazo de Llovino, y esa Universidad de Chile termina siendo campeón ese torneo. Ahí también, bueno, es recordado porque nacen los memes, también los hinchas lo bautizan como el Día Nacional del Baile. El 8 de febrero. Entonces, claro, es un día muy recordado para los hinchas azules, un golazo sí, de Llovino. Si de muy buena factura. A Claudio Bravo, ¿quién iba a pensar que iba a ser Claudio Bravo a futuro en ese momento? Eso mismo iba a destacar, un Claudio Bravo joven, ante un experimentado Sergio Llovino que le manda un zapatazo por arriba, tremendo para la celebración azul en el arco sur del Nacional. Bueno, seguimos repasando los goles más gritados de la U en este siglo, ¿cierto? A Colo-Colo. Y vamos a pasar a lo que fue el inicio de la época dorada de la U, este último tiempo, el 2011, ¿cierto? De la mano de Jorge Sampaoli. La U enfrenta a Colo-Colo en el Estadio Nacional, un Estadio Nacional repleto.
y iba empatando 1-1 cuando aparece un centro desde el costado derecho de la cancha en dirección al arco de Galería Arco Norte, así es. Y Eduardo Vargas saca un centro que agarra Diego Rivarola otra vez, un nombre que estamos aparecía en los clásicos. A escuchar en los clásicos, y mete un cabezazo que deja, por mucho que lo intentó el arquero de Colo-Colo, que era Castillo, Muralla Castillo, no lo pudo tapar y desata la celebración. No, y como bien dices, yo creo que ese fue el inicio de la época dorada de Sampaoli, porque hasta ahí como que todavía venía con algunas dudas, ganaba un partido, jugaba mal otro. Entonces, recuerdan que Rivarola no jugaba mucho, de hecho no llevaba ningún gol en ese campeonato, y entra la U iba perdiendo, jugando mal, entra Rivarola, la U lo empata, gol de Canales, y a la jugada siguiente, minuto 88, por ahí me parece que fue, como bien tú dices, Eduardo Vargas le gana un mano a mano en el salto a Domingo Salcedo, el paraguayo lateral izquierdo Colo-Colo, le tira un centro y Rivarola casi ¡pum! Al otro. Como si estuviera pintado. Sí. Estaba ahí parado esperando. Por eso hay jugadores que son elegidos para este partido y a Rivarola siempre le quedaba una. Así es. Bueno, la verdad es que también esa celebración también es muy recordada por los hinchas azules. Me recuerdo euforia sí. En el Nacional. Y además fue el último gol de Rivarola en un clásico. Además. Se retiró ese año. Cumple con esa característica, así que sin duda ha sido uno de los goles más gritados por los hinchas de la U este último tiempo. Y nos vamos a pasar a otro que fue en el Monumental, donde se van a enfrentar este fin de semana, pero también del 2011, de la U de Sampaoli, pero curiosamente a la U iba perdiendo ese partido en el Monumental, y mete un centro Marcelo Díaz. Un hoyazo. No me equivoco, un hoyazo. Bueno, como quise adornarlo, pero fue la verdad un hoyazo de Marcelo Díaz, que cabecea Osmar Molinas. Sí. En dirección a su propio arco. El señor Molinas, o el Molinazo, como se le conoció. Ahí nace justamente el señor Molinas, una pelota que el Araña Olivares no puede detener. Y bueno, celebración también eufórica, un empate de la U 2-2, y celebración tremenda también, locura total. No, también suena extraño así como celebrar tanto un autogol, pero hay que contextualizar cómo fue ese clásico. La U venía en un muy buen momento con la época de Sampaoli, se pensaba que ese día se rompía la mala racha en el Monumental, pero la U se queda con 9 jugadores en el primer tiempo y comenzando el segundo lo iba perdiendo 2-1, o sea, se pensaba que la U no tenía por dónde, y más bien por un hoyazo de Marcelo Díaz, porque la U futbolísticamente era muy difícil que lo igualara, y aparece ese casi accidente futbolístico que Molina cabecea hacia atrás y se termina generando el empate. Y aparte la U traía una larga racha, me acuerdo, que sin perder de visita, y además se genera lo que después una eufórica celebración de Jorge Sampaoli entrando a la cancha con Johnny Herrera, el mismo Marcelo Díaz que le hace un gesto, un pato Yanis como se le conoce en Chile, a la hinchada de Colo-Colo. Sí, Sebastián Becachese, que también se colgó en la reja. Sí, no, fue una locura, y por eso al final, si bien fue un empate, la forma en que se consiguió es muy recordada. Sí, muy recordada, con sabor a triunfo, ¿para qué decirlo? Sí, un empate con 9 jugadores en un superclásico. Sí, habían expulsado a Charles Arangui y a Osvaldo González en aquel partido, y bueno, un empate con sabor a triunfo para la U, que estuvo muy cerca, trata cada vez de estar más cerca de poder romper esa mala racha en el Monumental, y no lo consigue. Esta fue una oportunidad en la que en la previa parecía ser que podía pasar, y termina celebrando un empate de gran manera. Por eso, si se veía en la previa del partido, quizá el empate no era lo positivo, pero por cómo se dio el partido, creo que el empate fue muy celebrado, como dices tú, un empate con sabor a triunfo. Así es, César. Bueno, seguimos avanzando. El año 2012, un año bastante dulce para la U con respecto a los superclásicos, pero uno de los más recordados sin duda es el 5-0. El 5-0 en el Estadio Nacional. Hay varios goles que se pueden destacar. Marcelo Díaz abre la cuenta con un tiro libre, no sé si recuerda ahí. Sí, que pilló un buen chileno paviando a Francisco Prieto. Así es, la pelota se cuela y se van al descanso con un 1-0 y vuelven ya hecho pura energía y se llevan el 5-0. Sin embargo, creo que de todos los goles que hace la U, los 5, uno de los más destacados es el de Ángelo Enrique. Sí, o sea, es por la gestación de la jugada, porque ese tiempo lo que más se destaca de la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli era lo bien que jugaba, y ese jugada, me acuerdo, tuvo 8 pases, algo así seguido, y caían todos los goles, ya era goleada, Universidad de Chile estaba jugando bien, y los goles que terminan en un golazo. Yo como que nunca sabía si es que Ángelo Enrique le pegó pifiado o le quiso pegar así, pero al finalmente se le hace un globito a Francisco Prieto y termina dándose un gol muy lindo. Sí, bueno, yo también recuerdo, por ejemplo, el relato de Claudio Palma en ese entonces,
entonces y decía Plaza de Toros en Ñuñoa, Sí. porque llovían los goles, muchos toques de la U. Y con respecto a la definición de Ángel Enrique, yo quiero comentar que a mi juicio le pega bien pifiado. Y Sí. imagínate la suerte, por así decirlo, que tenía la U en aquel entonces, de que también jugaba muy bien, pero estaba tan dulce en aquel momento que esa pelota, a pesar de pifiar, entra perfecta. Se le hace un globito. Por mucho a que intentó Francisco Prieto de tapar la pelota, no tuvo ninguna posibilidad. Sí, yo creo que, como dices tú, al final le pega pifiado, pero lo que más se destaca es eso, la Plaza de Toros, los goles, que fue una verdadera fiesta para los hinchas de Universidad de Chile esa jornada, y como que todo fue coronado por ese gol. Si bien ese me parece que fue el 3-0, pero fue como cuando se decía, no, ya esto es fiesta total, goleada. Sí, hubo goles de Matías Rodríguez, de Igor Lichnowsky, Sí. una Y el de jornada Marcelo inolvidable que varios hinchas de la U también bautizaron como el otro día nacional del baile, porque Sí. de verdad fue eso. Yo no recuerdo ese día, Colo-Colo ni siquiera pateó al arco. Fue como expresión futbolística, debe haber sido uno de los partidos que yo recuerdo que más diferencia existió entre un equipo u otro. También en ese momento Colo-Colo pasaba por un mal momento y se notó en cancha. Sí, así es. Y seguimos avanzando. 2012 también, hay otro resultado. Unos meses después. Un poco tiempo después, así es. Al poco tiempo después la U y Colo-Colo se vuelven a enfrentar. Y la U llegaba en un complejo momento porque venía de quedar eliminada de Copa Libertadores. Y bueno, la hinchada de Colo-Colo hizo noticia porque una avioneta sobrevoló el Estadio Nacional con un mensaje que decía: la Copa Grande no es para equipos chicos, Sí. si mal no recuerdo textual lo que decía, pero hacía alusión obviamente a la eliminación de la U reciente en Copa Libertadores. No. Y eso la verdad es que solamente despertó el hambre de los la furia jugadores de la U. interna. No, y además la U venía en una especie de sequía, porque recuerdo que fue, la U juega en la Bombonera, pierde 2-0, después juega en el Monumental contra Colo-Colo, pierde, vuelve a jugar con Boca, empata 0, lleva 3 partidos sin hacer goles, decían, no, aquí ya se empieza a acabar el ciclo Sampaoli, por eso Colo-Colo tenía el 2-0 a favor en el global, y la U lo termina ganando 4-0, 4-0. en un partido que yo recuerdo que, a diferencia del 5-0, fue un partido muy peleado, la U lo iba ganando 2-0 hasta los minutos finales, y cuando ya Junior hace esos 2 goles en los últimos 10 minutos, ya se terminó de liquidar, fue Sí, también como el sellar la clasificación, y 2 goles de muy buena factura de Junior. Junior hace 3 goles. Sí. Un triplete, primero un cabezazo en un córner, después 2 golazos. La verdad es que yo al menos me quedo con el final porque hay un pase de Marcelo Díaz que él Una jugada preparada. eleva con el taco y revienta el arco, la verdad. No, y si Nada tú que bien hacer. recuerdas, esa jugada es similar al del 5-0 de Matías Rodríguez, porque era una jugada habitual Sí. que decía la U de San Paoli, de que todos corrían al primer palo y alguien se quedaba en el punto penal. Y así, y en esa controla Matías Rodríguez y hace el gol, y en esta hacen la misma, pero con Junior Fernández. Justamente. Y además, el tercer gol, porque, bueno, ahí podremos debatir cuál es mejor, pero el tercer gol también es muy bueno, que se va mano a mano con Reni Vega y define abriendo el Se la pie hacia el cambia. segundo palo. Se la cambia al otro palo. Increíble también, golazo. También estuvo marcada por otra bromita de Marcelo Díaz al día siguiente. Ah, la conferencia de prensa. Que llegó justamente a la conferencia de prensa con una lata de bebida que hacía alusión al 4-0. Sí, de una marca muy conocida de cola que era 4 y era 0 azúcar. Por eso, al decir 4-0, Marcelo Díaz Él decidió... se hizo un poco el tonto, la dejó ahí para la conferencia. Decidió y, fotografiarse, todo. y inadvertido no pasó, por supuesto. No, claro que no. Llamó la atención ahí de todo el mundo, muy recordado también. Bueno, seguimos avanzando en los superclásicos, los festejos azules ante Colo-Colo, y nos vamos al 2013, la última victoria de la U sobre los 10 Alpos. años, 10 años ya. 10 años ya de aquel momento justamente en el que Charles Aranguis le da la victoria a la U con un 3-2 espectacular. También otro gol. Si hay una cosa que a los hinchas les gusta de los superclásicos es ganar en el último minuto. Y ese clásico también me acuerdo que fue muy disputado. Colo-Colo se fue al entretiempo ganándolo 2-1. La U le empata 2-2 con goles de Juan Ignacio Duma, otro jugador que tuvo su momento de gloria en ese partido. Y en el último minuto queda una pelota ahí dando bote. Lorenzetti la limpia a Aranguis, y Aranguis también le pega de zurda medio mordido, pero le alcanza define. para cambiarle el palo a Eduardo Lobo y hacer el 3-2, el que a la larga ha sido el último triunfo de Universidad de Chile en un superclásico. Imagínate, 10 años ya han pasado ese momento y los hinchas azules de seguro lo recuerdan no solo ahora que van a visitar a Colo-Colo, sino que cada vez que enfrentan a los Albos. Y seguimos avanzando y vamos a hacer una pequeña pausa con lo que respecta al Campeonato Nacional y vamos a saltar a la Copa Chile, porque han habido buenos festejos de la U por Copa Chile, pero sin duda que uno de los más recordados sobre el archirrival es el 2015, cuando En La Serena. en La Serena justamente Johnny Herrera marca el penal que les da el título del campeonato. Recuerdo que, ¿te acuerdas que un par de semanas antes se había jugado el clásico en el Monumental y tiene un penal Patricio Rubio?
y lo patea él y se lo ataja justo Villar, gana Colo-Colo 2-0. Cosas del fútbol. Pocas semanas después se enfrentan la U con Colo-Colo, la final en Copa Chile, empatan a 1, goles de Corujo y Luis Pedro Figueroa, y se tiene que definir todo, y Johnny Herrera le ataja un penal a Martín Rodríguez y él decide patear el definitivo. Y le pegó al arquero nomás, derechazo fuerte el arco. y a celebrar. Y esa además, si bien fue un empate y no fue una victoria, por eso marcamos que el 2013 fue la última victoria de la U, pero se podría decir que fue la última alegría de Universidad de Chile en un superclásico, porque la última vez que se fueron con una sonrisa tras enfrentar a Colo-Colo. Justamente se fueron con el título también de la Copa Chile, así que de seguro está en el recuerdo permanente de los hinchas azules. Y para cerrar ya vamos a mencionar un gol de Ángelo Enríquez el día en que Esteban Paredes marcó su gol 216 y se metió en la historia del fútbol chileno. Esteban Paredes hace el gol del 216, pide el cambio, sale de la cancha y era fiesta total, locura en el Monumental. Los hinchas celebraban la victoria obviamente y también el gol de Esteban. Pero aparece Ángelo Enríquez y silencia, dejó mudo al estadio. Mencionando nuevamente a Ángelo Enríquez, este sí que fue un golazo y la puso donde la quería poner, yo creo. Que como bien tú dices, Esteban Paredes sale y mientras la cámara estaba enfocando la emoción del goleador, se convertía en el máximo goleador de la historia del fútbol chileno. Habían entrado a celebrar su hijo con él. Sí, así como que estaba todo el estadio en otra. La U saca un lateral rápido, viene un centro y Ángelo Enríquez la agarra de volea en el ángulo. Recuerdo que Brian Cortés quedó parado y fue un verdadero golazo. Así fue como la alegría momentánea de la U, que lamentablemente en ese clásico también terminó perdiendo, gol de Julio Barroso en los últimos minutos. Así es. Y como que este gol, cuando lo discutíamos aquí, cuáles poníamos dentro de los 10, quisimos como marcarlo un poco de que refleja la mala racha que ha tenido Universidad de Chile este último tiempo. Si bien ese partido la U no jugó mal, finalmente lo termina perdiendo igual. Al último minuto más encima, cuando habían podido celebrar un empate. Y además es el último clásico que hubo hinchada visitante. No sé si lo recuerdas, que después vino la pandemia, fue el estallido social, y ahora en este domingo 12 de marzo por fin vamos a poder ver un superclásico como siempre tiene que ser, con ambas hinchadas y con el color de la gente y el folclore en el buen sentido. Así es. Bueno, entonces nosotros dejamos hasta aquí nuestro repaso de los goles más gritados de la U este último tiempo ante Colo-Colo. Hay varios que quizás se nos quedaron en el tintero, sí, seguro. Obvio. Yo recuerdo un gol de Villalobos el 2008, por ejemplo. Sí, recuerdo el gol de Sebastián Pinto también el último minuto. Por eso, y eso es lo bonito de nuestro ranking, que nosotros podemos tener nuestra opinión, la gente puede tener su opinión otra, y lo importante es que comenten, se arma el debate de este, que siempre es lindo hablar del partido, y ojalá que el día lunes hablemos solo del partido, de las curiosidades, sí, y no solo otro tipo de hechos que ocurran. Por supuesto, nosotros lo dejamos hasta aquí, entonces los dejamos a todos más que invitados a seguir la cobertura especial que va a tener Red Gol desde el Estadio Monumental aquel día, y bueno, también esperamos que hayan goles de ambos lados, festejos, para que también podamos seguir comentándolos más adelante. Así que vamos cerrando por aquí. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima. Chao, chao. Chao.